electrónico del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, SINEFA, el establecimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental, así como la actualización y complementación de la regulación ambiental sectorial. Este año seremos anfitriones de la Conferencia de Naciones Unidas de la Convención de Cambio Climático, que representa una gran oportunidad para mostrar los avances del Perú, catalizar mayores inversiones y promover el empleo con crecimiento sostenible. El compromiso hasta el 2016 es avanzar en armonizar la protección ambiental y el crecimiento económico, en base a actividades económicas sustentables, reduciendo la degradación ambiental y los costos asociados que afectan principalmente a los más pobres, prevenir y transformar los conflictos socioambientales, movilizar la inversión ambiental y fortalecer la participación ciudadana. Estos desafíos son parte de una visión de desarrollo nacional que integra las actividades extractivas industriales con inclusión social y armonía con el ambiente. Mejora la gobernanza ambiental y fortalece el desempeño ambiental en los 3 niveles de gobierno. En esa línea, como ya se ha indicado, se intensificarán las acciones del Estado contra la minería y la tala ilegal y la corrupción asociada a dichas actividades. Existe el compromiso de promover el desarrollo sostenible de inversiones que fortalezcan el desarrollo económico y a la vez resguarden nuestro patrimonio natural y mantengan las exigencias ambientales acorde con los riesgos de las distintas actividades económicas. El desarrollo del país también se sostendrá en medidas a adoptarse para impulsar la producción. Las más importantes son el inicio de las reformas para la consolidación del aparato productivo, en particular el regional, para aprovechar el potencial de crecimiento de la economía en este ámbito. La diversificación de la producción, incrementando el uso de recursos disponibles para fortalecer la competitividad. La reducción de sobrecostos a través de reformas regulatorias. La implementación de medidas orientadas a mejorar la competitividad agraria y el acceso a mercados de los productos agrícolas. La reforma de la supervisión y fiscalización y la diversificación productiva en el sector pesquería. Continuar la apertura y la suscripción de acuerdos comerciales y un decidido impulso al turismo, entre otros. La inversión y la producción están generando empleo y gran parte de los obreros, técnicos y profesionales perciben ingresos significativamente mayores a los que recibían hace solo 2 años. Fiel a su posición de inclusión social, este gobierno, solo en la primera mitad de la gestión gubernamental, incrementó la remuneración mínima vital en un 25%, porcentaje mayor al incremento que se otorgó en los 2 periodos completos de gestión gubernamental previos. Y continúa impulsando los programas nacionales Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra y Vamos Perú. En las regiones del país, la población económicamente activa ocupada crece e incorpora en promedio al 80% de nuestros compatriotas y sus familias. Estamos pues creciendo en forma inclusiva. Como ya ha sido indicado, para abrir mayores oportunidades de empleo y trabajo, el gabinete que presido realizará los máximos esfuerzos para agilizar los proyectos de inversión y atraer en un mundo altamente competitivo más capitales que apuesten por nuestro país y en especial por el desarrollo territorial en cada una de nuestras regiones. La agenda priorizada no implica que nos olvidemos de otros importantes retos. La inclusión social sigue siendo el centro de la preocupación gubernamental y es la razón de ser de las prioridades señaladas. La atención de los programas sociales ha alcanzado cifras históricas y continuará expandiéndose. Corregiremos lo que haya que corregir para mejorar la eficiencia de los programas. La pobreza y la pobreza extrema se concentran principalmente en las zonas rurales de nuestro país y especialmente en las zonas dispersas que son las más vulnerables. Por ello, el acortamiento de brechas entre la población urbana y rural es otra de las prioridades del gobierno. Para acercar de manera efectiva los servicios del Estado a las poblaciones más alejadas del país, se ha creado el Programa Nacional de Tambos, implementándose 155 a la fecha y se concluirá la construcción y durante el año 2014 se considerará la puesta en operación de 350 tambos y se concluirá la construcción de 50 adicionales, permitiendo ofrecer los servicios a 1.100.000 pobladores en 15.600 centros poblados dispersos del ámbito rural, facilitando el acceso a una vivienda digna con servicios de agua y desagüe, contribuyendo a su progreso. Asimismo, a partir de estos tambos, en el marco del Programa Nacional de Vivienda Rural, se mejorarán 20.000 unidades de vivienda en zonas altoandinas en el 2014. En estos temas, tal vez hubiéramos querido ir más rápido. Sin embargo, empezar a atender de manera efectiva a la población rural dispersa ha sido un cambio de paradigma y un enorme desafío. No hay accesos, no hay proveedores, no hay mercado. Las condiciones son adversas y los costos muy altos, y esto desanima inclusive a los actores estatales. Sin embargo, ya estamos ahí.
Hemos empezado a conocer cercanamente a los pobladores y a revertir su postergación histórica. Han dejado de ser solo cifras y estadísticas. Pero no solo se requiere atención y presencia, sino también promoción productiva. Por ello hemos creado el Fondo Mi Riego, que ha financiado 150 obras para el periodo 2013-2014, que representa una inversión de 961 millones de soles y permitirán beneficiar a 70.000 familias en las zonas altoandinas. Finalmente, el acceso adecuado a los servicios básicos es un elemento fundamental de inclusión, pues permite el mejoramiento de la salud pública y la promoción del desarrollo humano y económico. Durante la primera mitad del gobierno se ha invertido más de 4.000 millones de soles en 1.019 proyectos de agua y desagüe para la población de menores recursos al interior del país. Esta inversión se optimizará hacia el futuro con la puesta en marcha de la modernización de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y con la ejecución de obras en el ámbito rural en 1.200 localidades y la elaboración de estudios en 2.000 localidades adicionales a través del nuevo Programa Nacional de Saneamiento Rural. En la misma línea, Sedapal viene ejecutando un ambicioso plan de inversiones de más de 9.000 millones de soles para el periodo 2013-2016, que comprende principalmente proyectos de ampliación de la cobertura de servicios que permitirán alcanzar el acceso universal, es decir, 100% de cobertura hacia el año 2017 dentro del programa 148. En el ámbito de inclusión energética, beneficiamos a 650.000 familias a través del Fondo de Inclusión Social Energético. Esto se consolidará en los próximos 3 años hasta alcanzar sus beneficios a 1 millón de familias de condición vulnerable que tendrán acceso a la energía gracias a este fondo aprobado por la representación parlamentaria. Durante el presente año se desarrollarán 209 obras de electrificación en las zonas rurales, beneficiando a 382.000 habitantes. Asimismo, se ha convocado a la subasta de hasta 500.000 sistemas fotovoltaicos con los que se espera alcanzar una cobertura nacional de 95% a 2016. El desarrollo de los pequeños emprendedores y pequeños productores también forma parte de la agenda de inclusión social. Más de 5.000 pymes o unidades agropecuarias a nivel nacional han recibido asistencia técnica para el desarrollo de sus capacidades para la articulación productiva comercial. Señores congresistas, aspiramos a que las principales reformas y proyectos que hemos planteado se consoliden en el tiempo, independientemente de las personas y de los grupos políticos, por lo que haremos los máximos esfuerzos para reforzar la institucionalidad. Asimismo, aspiramos a un Estado eficaz y eficiente al servicio del ciudadano, un Estado para desarrollar las reformas de educación, salud y seguridad ciudadana y para aumentar la velocidad de las inversiones. La reforma del servicio civil, las políticas nacionales de modernización de la gestión pública, de gobierno abierto y lucha contra la corrupción están orientadas a ello. Para generar valor público, continuaremos fortaleciendo los mecanismos de coordinación multisectorial como la Estrategia Nacional Incluir para Crecer y los espacios de diálogo y de presencia en el territorio como el Acuerdo Nacional, los consejos de ministros descentralizados, las oficinas de diálogo nacional de la PCM, las intervenciones de los tambos. Trabajaremos de manera muy cercana y coordinada con los gobiernos regionales y locales. Y tenemos muchos otros retos como las reformas políticas que deben ser emprendidas con el apoyo del Congreso de la República o continuar el proceso de la descentralización, pero buscando una descentralización que nos ayude a dotar de mejores servicios, mayor cobertura y una mejor calidad de vida a la población. O profundizar las políticas y acciones en enfoques de género y la protección de las poblaciones vulnerables. Hay mucho por hacer, señores congresistas. Por ello pedimos a ustedes su confianza y mandato para ejecutar las medidas anunciadas, para continuar con las reformas, para acelerar las inversiones y en general para poner todo nuestro esfuerzo en hacer más eficaces y eficientes las instituciones y los programas del Estado. Queremos ponernos al frente de la modernización del aparato público con una filosofía de trabajo orientada a los resultados, a la acción y las obras. Queremos organizaciones gubernamentales efectivas, en las que las tareas y las acciones tengan sentido únicamente si contribuyen a impactar en el bienestar de los ciudadanos, en generar igualdad de oportunidades, en asegurar el acceso a servicios públicos de calidad. Como presidente del Consejo de Ministros, me comprometo en hacer seguimiento a los compromisos y medidas que estamos proponiendo y a impulsar la coordinación multisectorial para contribuir a dar solución a los principales problemas del país. Merecemos y necesitamos un Estado que dé pronta respuesta a los problemas de los peruanos. Si no perdemos tiempo y seguimos avanzando en el camino correcto, podemos dar pasos seguros en esta segunda mitad de la gestión hacia el Perú que queremos en el 2021. Un Perú en el que habremos prácticamente eliminado la pobreza extrema. Un país de ingresos medianos altos,
con un PIB per cápita de casi $15.000, un país con la quinta economía más grande de América Latina. En resumen, un país en el umbral mismo del desarrollo. Necesitamos políticas y acciones que aseguren que estas proyecciones se vuelvan realidades. Es necesario evitar, por ejemplo, que se revierta la clara tendencia al progreso que caracteriza la economía peruana desde hace un par de décadas. Y para ello hay mucho que hacer. Continuar mejorando la provisión de servicios básicos de agua, saneamiento, electricidad, no es tan solo una prioridad de carácter social, es también una urgencia de carácter económico y político. La mejora de la productividad requiere además que rompamos finalmente la inercia del continuo deterioro de la calidad educativa y la reducción de brechas entre lo urbano y lo rural, y un claro impulso a la diversificación productiva sin perjuicio del impulso a las inversiones productivas actuales, y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y una infraestructura productiva que nos permita competir de igual a igual con las naciones en el mundo. Necesitamos hacerlo juntos. Nosotros pondremos todo lo que esté a nuestro alcance para ello. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor René Cornejo Díaz, presidente del Consejo de Ministros, por su exposición. Se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a los señores ministros, en especial al primer ministro que acaba de hacer la exposición, como también a mis colegas parlamentarios, que nos encontramos en este recinto, que es la Casa del Pueblo, la expresión más firme de la representación nacional. Señor presidente, saludamos al gabinete Cornejo porque ha dado cuenta de lo que ha significado el trajín de 31 meses de gestión de este gobierno. Y dar cuenta al país, rendir cuenta al país, informar a la representación nacional, es sin duda una tarea muy importante, porque pone en relieve lo ya avanzado, pero también expone con claridad lo que tenemos que hacer de cara al futuro. Sin duda, tenemos un crecimiento sostenido del país que no es efecto de la casualidad, sino haber corregido esos errores del pasado para seguir lineamientos que, más allá de las discrepancias políticas, obligan a todo buen político, a todo buen peruano, sobre todo a buen presidente estadista, a seguir la línea para hacer del Perú más grande. Señor presidente, las discusiones del pasado obligaban a los políticos a definirse entre la derecha y entre la izquierda. Y algunos con visión dijeron adelante. Otros sin duda expresaron su más firme voluntad en redefinir el mapa de pobreza que tiene el país. Y entonces el Partido Nacionalista del Perú, el Partido Nacionalista Peruano, al cual esta bancada se honra en representar, está compuesto principalmente no por el grupo de élites ni de poder económico, sino a los descalzos, a los de a pie, a los desposeídos y a los olvidados. No a los pobres, sino a los empobrecidos. Empobrecidos, sí, por la errónea visión del pasado en haber jugado muchas veces con el interés nacional y haberlo postrado en la extrema pobreza. Por eso que este Partido Nacionalista Peruano, que es de la bancada de Gana Perú, es el soporte firme de este gobierno, que la vamos a impulsar para que se consolide al término del quinquenio como un gobierno exitoso. Sin duda, la inclusión social es parte fundamental de todo este proceso. Y es que no hay que destruir a los grandes capitales, ni nacionales ni extranjeros,
no hay que ahuyentar la inversión pública ni la inversión privada. Todo lo contrario, hay que consolidarla, porque a la medida que fortalecemos el gran capital, existirán fórmulas de redistribución que lleguen a los más pobres. Y eso ha sido la tarea del rostro social que tiene este gobierno. Redirigir los recursos públicos, redirigir los fondos financieros para que sean atendidos justamente en esos lugares donde la pobreza extrema ha marcado la vida, donde la pobreza extrema sinceramente ha causado gran dolor, y que hoy día se ve con esperanza cómo se van afinando los diseños estratégicos de los programas sociales para llegar allá donde nunca se llegó como Estado. El salto cualitativo, por lo tanto, señor presidente, hacia un progreso con bases sólidas, deben ser sostenibles. Auguramos que la consecuencia histórica del liderazgo nacional e internacional en materia económica tiene que darse a la medida que todos estemos involucrados en la misma línea. Por eso nos causa bastante sorpresa. Por eso que creemos hoy día que todavía no hemos madurado a la altura de las circunstancias que el país exige, porque antes de escucharle al primer ministro y a su consejo de ministros en las fórmulas que nos darán hacia adelante el camino a seguir dentro del gobierno, ya habían anunciado que no iban a respaldar al gabinete. Qué triste espectáculo, porque si anuncian que no van a respaldar al gabinete, entonces, ¿qué esperamos de su participación? Señor presidente, hubiéramos sido más cautos tal vez en señalar que todos aguardábamos con profunda ilusión este mensaje, medida sobre la cual deberíamos hacer aportes, análisis críticos, pero que finalmente cumpliéramos el sueño dorado, ese sueño de la promesa republicana, de ser firmes y feliz por la unión de todos los partidos, de todos los peruanos para buscar mejoras por el país. El PBI ha crecido, señor presidente, alrededor del 6% promedio, cuando en América Latina solo se quiere llegar siquiera al 3% de promedio. Es decir, acá no hay excusas. Escuché alguna vez a algún presidente que decía: mi gobierno ha sido catastrófico, mi gobierno ha sido lo peor, porque en los otros gobiernos también eran. Eso suena a excusa. Señor presidente, el país crece a este ritmo del 6% a pesar de la adversidad, que tiene el mundo en materia económica. Y sin duda ya no somos una isla. Estamos prácticamente, hemos sostenido convenios internacionales, tratados internacionales que nos permitan decir que hoy más que nunca estamos enlazados con el mundo, y lo que pueda ocurrir en el mundo naturalmente tiene repercusión en el país, que no es una isla. Señor presidente, nosotros quisiéramos que este debate del día de hoy se circunscriba en el tema de fondo, en el análisis de buen gobierno, en saber definir temas de fondo como políticas de Estado, y no en temas de diatribas que ojalá no se lleguen en este Parlamento. A raíz de todo lo ya dicho, señor presidente, podemos señalar muchísimas cosas, como por ejemplo... Continúe con eso. ¿Cómo el mundo mira al país hoy en día? Si hemos elevado la calificación crediticia, que somos la segunda región del mundo, que nos consolida como una plaza atractiva y segura para las inversiones internacionales. Y es que haberle dado continuidad a la seguridad jurídica sencillamente nos pone con un factor de competitividad adecuado para el país. Y eso es lo que hoy día tratamos nosotros de poner en relieve, señor presidente. Sin duda, este gobierno será recordado como el gobierno de las grandes reformas que este Congreso acompañó. Es verdad que con mezquindades, pero este Congreso acompañó ese proceso de reforma, que estoy seguro vamos a consolidarlo en los siguientes años, y que al término de mandato lo único que queremos dejar como recuerdo es que lo hemos dado todo por el país, que no ha habido horario, que no ha habido tiempo,
que este partido nacionalista es firme y consecuente con sus bases, Continúe con él. que respaldará toda la política de desarrollo sin duda, señor presidente. Solo hacer la exhortación a la clase política del Perú, estemos a la altura de las circunstancias, que vayamos por el camino correcto, que es definir, debatir temas concretos. ¿Qué más nos falta? ¿Cómo podemos hacerla todos juntos? Eso es la tarea que queremos construir el día de hoy. Y qué perfecto el escenario, señor presidente, de estar frente a tecnócratas muy calificados, que han puesto su servicio al país para hacer de este país mucho más grande. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Señor presidente, colegas congresistas, hoy asistimos a la investidura del 5º Consejo de Ministros y estamos acá simplemente por un capricho de la primera dama, que un acto de conspiración Congresista, y demostración. congresista, le están pidiendo que retire la palabra. Mi tiempo, por si acaso, para mi tiempo. Congresista, le pedimos que permita el normal desarrollo del pleno y no se preste a insultos. Le están pidiendo que retire la palabra. No, Mariana. Presidente, hablar de un capricho no es un insulto y no tengo por qué retirar, presidente, y no voy a retirar. Se va a dar cuestión de orden, congresista Huatas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y yo creo que el Congreso del día de hoy tiene que estar a la altura de las circunstancias y tiene que estar apegado a lo que dice el reglamento del Congreso. Yo pido, por favor, que se lea el artículo 130 del reglamento del Congreso de qué es lo que estamos haciendo el día de hoy y qué estamos debatiendo. Si no saben leer, tomen un curso acelerado de lectura. Ese no es problema mío. Lea el artículo 130. Constitución Política del Perú, artículo 130. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Bien. Se le invoca al congresista Becerril que retire la palabra. Presidente, tengo entendido que acá no se ha faltado respeto a nadie. Por lo tanto, Se le no está tengo... pidiendo que retire la palabra. Se suspende la sesión, se convoca portavoz. Bien, el presidente del Congreso ha suspendido la sesión brevemente, toda vez que se ha generado pues discrepancias a raíz de unas palabras dichas por el congresista Becerril, se ha dado entonces lectura al reglamento. Bien, vamos a retornar nosotros con más información de lo que sucede aquí en la sesión del Pleno.